Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani Guevara de Marketing Papaya, la agencia, y si estás viendo este vídeo es porque seguramente vienes de escuchar el podcast. Pero si no es así, igual seas más que bienvenido. El día de hoy, en este video, te voy a hablar de qué es el SEO y cómo o por qué deberías empezar a aplicarlo en tu web. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es el SEO? El SEO es un conjunto de técnicas y estrategias que utilizamos para llevar tráfico a una determinada web, que podría ser la tuya si aplicaras el SEO. Dicho de otra manera, es que potenciales clientes, y digo potenciales clientes en negrita, resaltado, subrayado, en grande, con mayúscula, que potenciales clientes visiten tu página web a través de los diferentes buscadores. Y digo diferentes buscadores porque el único no es Google. Ya de eso te hablaré más adelante. Es decir, dicho de otra manera, es que cuando un usuario busque o cuando un usuario googlee, como lo digo yo, cuando un usuario busque mejores clínicas dentales en Lima, y bueno, se me ocurre clínicas dentales en Lima porque yo me encuentro aquí en Lima, Perú. Entonces, cuando un usuario busque mejores clínicas dentales en Lima, ahí aparezca tu web, tu sitio web, es decir, tu clínica dental. Entonces, este usuario va a darle clic y tú te vas a llevar ese tráfico. Lógicamente, si has aplicado el SEO. Qué bonito suena, esto es un escenario ideal. Ahora, ¿cómo le explico a mi abuela qué es el SEO? Para que mi abuela entienda qué es el SEO, tendría yo que utilizar una analogía. Le diría, abuela, supongamos, imaginemos que tienes un restaurante en uno de los edificios de Gamarra. ¿Cómo haríamos para llevar potenciales clientes, potenciales comensales, personas interesadas en consumir tus platos hacia tu restaurante, hacia tu local físico? Una de las estrategias que podríamos utilizar, se me ocurre, es los famosos jaladores, la técnica de toda la vida, ¿no? Bueno, acá en Perú, no sé si en otros países se aplica o utilizan esta técnica de los jaladores. Como su nombre lo dice, son personas que te empiezan a jalar del brazo por aquí, por allá y te llevan hasta un determinado lugar donde te ofrecen una buena oferta, ¿no? Entre comillas, te enamoran para que vayas a comprar, a consumir, etc. Entonces utilizaríamos los jaladores. Ellos llevarían potenciales clientes hasta tu restaurante. Y ya estando ahí el potencial cliente, la persona interesada en consumir ese plato, pues ya está en el punto de venta, en este caso físico, ya casi todo el trabajo y toda la chamba está hecha, más que hecha, porque no está en el punto de venta de la competencia, está en tu punto de venta. Y que podría ser también, en este caso, un canal online como tu página web. Ahora sí, quiero explicarte cómo funciona Google. ¿Y por qué quiero explicarte cómo funciona Google? Porque esto es como el fútbol. Es decir, no podemos pretender jugar este deporte si no sabemos o no conocemos las reglas mínimas, básicas, si no sé en qué consiste, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo, para aplicar el SEO tengo que saber cómo funciona este buscador. Lo primero que tienes que saber es eso, que Google es un buscador. Y ojo, ya te lo había dicho antes, no es la única Coca-Cola en el desierto. Hay otros buscadores más en el mercado, como por ejemplo Bing, Yandex, Yahoo, etcétera, etcétera. Además, tienes que entender, ojo con esto, que Google es una empresa. Y esta empresa, llamada Google, tiene varios productos. Y su producto estrella, su producto Messi, por así decirlo, es su buscador Google. Tiene otros productos como por ejemplo Google Calendar, Gmail, Drive, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabes qué es Google. Ahora sí, ¿cómo funciona Google? Google funciona en base a 3 procesos. Sí, rastrea, indexa y clasifica. Esos 3 procesos, y es muy, pero muy, muy, muy importante que lo entiendas. ¿Cómo funciona este proceso de rastreo, Ani? ¿En qué consiste el rastreo?
Bueno, todas las arañitas o los bots o robots, como quieras llamarlo, todos los días salen en busca y al encuentro de nuevas páginas o de páginas modificadas. Es decir, por ejemplo, tú que ahora sabes qué es el SEO y que es importante aplicarlo si quieres llevar tráfico, potenciales clientes hacia tu sitio web, vas a aplicar el SEO, no tienes una página, te creas una. Entonces, como te has creado una página para tu clínica dental, Google o las arañitas, los bots, salen en busca y al encuentro de tu página web ya luego te explico qué es lo que hace después de encontrarte. O también supongamos que ya tienes un sitio web, pero ya sabes que tienes que aplicar el SEO, entonces a ese sitio web, un sitio web tiene varias páginas, ¿no? Nosotros, servicios, tú le has creado una más, que es la página de blog, donde vas a empezar a crear contenido de calidad de cara al usuario, de cara al SEO, para poder atraer potenciales clientes, ¿no? Entonces, esa es una página modificada. Entonces, Google también saldrá en busca y al encuentro de esas páginas nuevas o modificadas. ¿Para qué? Para indexarlas, para ponerlas, meterlas a su índice. ¿Para qué? Para que lleve un orden. Es decir, aquí viene el tercer proceso, que es el de clasificación. Porque Google, además de rastrear, además de indexar, tener un índice, Google clasifica. ¿Y en base a qué hace esta clasificación? En base a 200 factores, que no son 200, son más, y que seguramente esto ya lo habrás escuchado en otros videos, en algún podcast, o lo habrás leído en algún blog, etcétera, etcétera, pero de eso ya hablaremos luego. Estábamos en que Google clasifica. ¿Para qué clasifica? ¿Por qué clasifica? Para que cuando un usuario haga una búsqueda, Google le pueda arrojar una respuesta, diferentes URLs o páginas, acorde o lo más cercano, lo más próximo a una respuesta a esa búsqueda que está haciendo el usuario. ¿Y cómo es que Google se aproxima a dar esa respuesta a esa búsqueda de ese usuario? Porque Google lo hace en base al dispositivo en el que tú estás buscando, a tu historial de búsquedas y a tu geolocalización. Porque no es lo mismo, por ejemplo, mi historial de búsquedas al tuyo, que me estás seguramente escuchando desde México, Lima, Perú, o desde Chile, ¿no? No es lo mismo el historial de búsqueda que tienes tú al que tengo yo, porque seguramente tú buscas, qué sé yo, juegos gamers, entre otras cosas, ¿no? Tampoco es el mismo dispositivo que estamos utilizando. Seguramente tú lo haces desde un móvil o desde un celular y yo lo busco desde mi PC u ordenador. Tampoco es la misma nuestra geolocalización, porque yo busco mejores clínicas dentales que me encuentro aquí en Lima, Perú, y tú buscas también mejores clínicas dentales, pero te encuentras de repente en Chile. Entonces, ojo con eso. Esas 3 funciones que tiene Google, por favor, entiéndelas y grábatelas. Es el proceso de rastreo, indexación y clasificación. Ahora sí, ¿cómo le explico a mi abuela cómo funciona Google? Le diría, abuela, imagina que Google es como la biblioteca en tus tiempos, ¿no? Una biblioteca pasa por el proceso de rastreo, es decir, una biblioteca busca hacerse de los mejores libros, ¿no? Para poder ofrecerlos luego, los mejores libros, matemática, historia, arte, etc. Entonces, la biblioteca rastrea, se hace de los mejores libros, indexa, porque hay un índice para que pueda tener un orden, para que pueda clasificarlos, ¿no? Porque cuando uno va a una biblioteca, a un lugar físico, hay pasillos, están ordenados por año, autor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un usuario, una persona llegue a solicitar, por ejemplo, un libro de matemática de tal autor y de tal año, pues el bibliotecario no se tarde 3-4 horas o de repente tenga que pedirle a esa persona que ha solicitado ese libro que regrese dentro de 2 días o 3 días, porque no hay un índice, no hay una clasificación, y los libros de matemática están enterrados con los de historia, los de arte, geografía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro qué es el SEO y cómo funciona Google. No olvides seguirme por aquí o por aquí. Tampoco olvides darle clic a la campanita para avisarte de nuevos videos, pero sobre todo no olvides pasar o compartir este video con alguien que creas que necesite o quiera aprender de SEO. Hasta la próxima.